¿Y para qué le sirve la conservación de derechos? Para que usted pueda pensionarse sin estar cotizando. Es para lo que le sirve, para lo que lo ampara. No para que usted tenga atención médica durante ese tiempo por parte del IMSS a partir de que se dio de baja. No. El tiempo que otorga el IMSS posterior a una baja de atención médica son 8 semanas. Entonces, eso es lo único que tiene usted derecho para atención médica. La conservación de derechos es el tiempo que usted tiene de gracia para que usted pueda pensionarse sin estar cotizando. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Los saludo con muchísimo gusto y cariño, como siempre. Y este tema es, como todos los temas que tocamos, es porque son recurrentes en sus asesorías, en sus consultas, y es una duda que tienen muchos de ustedes y que aunque es una duda sencilla, quiero dedicarle o quise dedicarle este tiempo para que se disipe. Y la duda es precisamente tal cual se los voy a mencionar, es como la han presentado, y decir, si estoy en modalidad 40 y se termina mi conservación de derechos, o si estoy cotizando como trabajador independiente, se va a terminar mi conservación de derechos a la mitad del periodo en que yo quiero cotizar. Muchos de ustedes dirán, ya saben la respuesta, y dirán, pero es que si está en trabajador independiente o cotizando en modalidad 40, pues está vigente. Efectivamente, esa es la respuesta. Pero hay muchas personas que tienen esa duda, que se cree que cuando se termina o se da o la fecha de baja de su último trabajo en un régimen obligatorio, con un patrón, en una empresa, a partir de ahí empieza a correr la conservación de derechos. Y que si se dieron de baja hace 3 años y llevan, o hace 5 años, ¿verdad? Y llevan en modalidad 40 este tiempo y tenían de conservación de derechos 3 años, por dar un ejemplo, pues ya se les terminó, tienen 5 años y se les va a terminar esa conservación de derechos porque está corriendo a partir de la última baja de su trabajo formal, pero no es así. La conservación de derechos inicia cuando termina o a partir de la fecha de baja, de su última fecha de baja, considerando las cotizaciones en cualquier otro esquema, como trabajador independiente, como modalidad 40, como trabajador del hogar. Es decir, esos esquemas se consideran también como si usted estuviera cotizando en un trabajo formal, en una empresa, para esta situación de conservación de derechos. Habrá otras para las que no, pero no vamos a ver en este momento esas situaciones. Lo vamos a ver para el concepto de conservación de derechos. Si usted está registrado en algún esquema de estos que acabamos de mencionar, en una empresa, en una cooperativa regular, que esté regularizada, que esté correcta, en un esquema de trabajador del hogar, en un esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, en el nombre lleva implícito precisamente esto que estamos hablando, continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Si usted está en modalidad 40, que es este esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio o modalidad 40, es precisamente que usted está continuando en este régimen obligatorio, está cotizando para que usted esté en este régimen y sea como si estuviera en una empresa. Entonces, si usted está en alguno
de estos esquemas, usted está vigente y su conservación de derechos va a contar a partir de que usted se dé de baja de este esquema, no a partir de la baja que usted tuvo en su última empresa, considerando que ese es el único esquema que permite o da derecho a la conservación de derechos. No, usted, si cotiza en otro esquema después de cotizar, de haberse dado de baja en su empresa, una vez más se activa, está vigente. Y hasta el momento en el que usted se dé de baja de ese nuevo esquema, empieza a correr el tiempo de su conservación de derechos, que sabemos que es la cuarta parte del total de su cotización laboral, de su vida laboral. Si usted ha cotizado, como lo hemos puesto de ejemplo, 20 años, la cuarta parte de esos 20 años son 5. Entonces va a tener 5 años de conservación de derechos a partir de su última baja, no solamente de su último trabajo, de su último empleo con un patrón, sino a partir de cualquiera de estos esquemas en que usted esté cotizando. A partir de esa baja es que usted va a correr la conservación de derechos a la que tiene derecho usted, en su caso particular. 5 años en este ejemplo que ponemos de que usted tenga 20 años de cotización, 20 años de relación laboral. No 20 años desde que usted inició a cotizar, porque puede ser que usted inició a cotizar hace 20 años, pero cotizó 5 años, después dejó de cotizar 3, después volvió a cotizar usted 2, después no. Si son 20 años, esos 5 más los 3 que cotizó, más los otros 2 que cotizó, solo el tiempo en que usted haya cotizado, ese es el que se toma en cuenta. Si suman 20 años, la cuarta parte son 5 y 5 años son los que tiene usted derecho a esa conservación de derechos. ¿Y para qué le sirve la conservación de derechos? Para que usted pueda pensionarse sin estar cotizando. Es para lo que le sirve, para lo que lo ampara. No para que usted tenga atención médica durante ese tiempo por parte del IMSS a partir de que se dio de baja. No. El tiempo que otorga el IMSS posterior a una baja de atención médica son 8 semanas. Entonces, eso es lo único que tiene usted derecho para atención médica. La conservación de derechos es el tiempo que usted tiene de gracia para que usted pueda pensionarse sin estar cotizando. Es decir, si usted tiene 5 años de conservación de derechos y dejó de cotizar hace 4 usted tenía 57 años, ¿verdad? Entonces va a llegar a los 60, porque van a transcurrir de 57 a 60, solo 3 años. Si usted tiene 4 de conservación de derechos, entonces va a llegar muy bien a los 60 y se va a poder pensionar aunque no esté cotizando, aunque no haya cotizado esos 3 años. Si usted así lo decide, por alguna razón, puede esperarse a los 61 porque tiene 5 años de conservación de derecho. Entonces, si usted a los 61 han pasado 4 desde que usted se dio de baja, no ha vuelto a cotizar, pero usted tiene de conservación de derechos 5 años y llega a los 61, que han pasado 4, usted se puede pensionar sin que tenga que volver a cotizar. Aquí pueden entrar varias situaciones. Si usted va por una pensión mínima, se le recomienda en este caso, si usted dejó de cotizar a los 57 años, espera a los 60, le van a proporcionar la pensión de cuando usted tenía cuando usted cumpla los 60 años, ¿verdad? Usted espera a los 60, bueno, le van a dar la pensión de cuando usted cumpla los 60, aunque usted se quiera pensionar a los 61, pero ya no va a llegar cotizando a los 61, no le van a dar la pensión de 61 años, que correspondería a un 80%, porque usted ya no llegó cotizando. Tiene que llegar cotizando
para que a usted le den la pensión que corresponda a la edad. Ese es un error muy común que sucede, que se esperan y dice, bueno, yo me voy a esperar a los 61 para que me den el 80%, pero dejó de cotizar desde los 60. No, le van a dar la pensión de los 60 años porque usted, aunque ya tenga 61, no llegó cotizando. Hay que llegar cotizando para que le den la pensión de esa edad. O en el caso de lo que hablábamos de la pensión mínima, si usted dejó de cotizar cuando tenía 60 años o 59 años, o en el ejemplo de 57, y usted se pensiona a los 60, o en este caso se pensiona a los 63 años por esperar, le van a dar la pensión del año en que dejó de cotizar. Si en este caso usted dejó de cotizar, le van a dar, si dejó de cotizar a los 57, le van a dar la de los 60, aunque usted se quiera pensionar a los 61. Le van a dar la pensión mínima de cuando usted cumplió 60 años. Entonces, aquí es importante que si usted tiene 62 años, dejó de cotizar a los 60 o a los 61, le van a dar la pensión del año en que dejó de cotizar, por lo que es conveniente que usted cotice unos meses en esa edad que tiene, de 61 a 62, o en ese año, para que le den la pensión mínima de ese año. Esas son situaciones que se deben de ver muy particularmente para determinar qué es lo que más les conviene a cada uno de ustedes. Y es por eso que precisamente siempre yo les hago la invitación a que se asesoren, a que consulten, a que realicen su planeación de pensión, su cálculo de pensión, para que ustedes sepan toda esta información y todos los datos que corresponden a su caso particular. Cada caso, como siempre se los he comentado, es particular. Puede ser que ustedes digan, es que mi vecino o mi compañero de trabajo tenía el mismo número de semanas y obtuvo una pensión diferente. Cada caso es particular, porque puede ser que el vecino o su compañero de trabajo sí tenía ese mismo número de semanas o aproximado, pero no tenía la misma edad, no tenía las mismas asignaciones familiares, no tenía el mismo salario promedio. Entonces, cada caso es particular y en esta situación lo que yo les quise aclarar y les quiero aclarar a través de esta pequeña plática es precisamente un dato más para que ustedes tengan el conocimiento de que aunque si ustedes la conservación de derechos aplica a partir de su última baja del esquema en el que estén, no importa que no sea un trabajo con un patrón en una empresa, en un régimen obligatorio, sino que se cuenta a partir de que ustedes dejan de cotizar en alguno de estos esquemas. Ahí inicia su periodo de conservación de acuerdo al número de años que han cotizado en su relación laboral. La cuarta parte es el periodo que tienen de conservación de derechos. También se confunden mucho con el periodo de vigencia que se tiene o que da modalidad 40 para poder registrarse, que son 5 años. Pero ese es el esquema modalidad 40, el que proporciona un máximo de hasta 5 años después de su última baja para poder registrarse en modalidad 40. Pero ese es el periodo de vigencia para registro en modalidad 40, son 5 años. Pero el periodo de conservación es otro, el que acabamos de ver. Cuarta parte de tiempo que han laborado en toda su vida laboral, ¿verdad? Y ese es el periodo de conservación de derechos que inicia a partir de la fecha de baja del último esquema en el que hayan estado ustedes cotizando. Se suman esas semanas, es por eso que es a partir de ahí. Si usted cotizó 20 años en un trabajo, cotizó 5 años en modalidad 40, entonces ya tiene 25 años de relación laboral. Se suman esos 5 años de modalidad 40 o de otro esquema a los años que usted llevaba cotizando en su trabajo o en algún otro esquema. Entonces, esa es otra aclaración porque muchas veces dicen, tengo 1000 semanas
y me voy a pensionar con 1,000, voy a cotizar en modalidad 40, pero no saben o no tienen la certeza de que esas semanas se van a sumar. Todas esas semanas que ustedes coticen en modalidad 40, trabajador independiente, modalidad 10, trabajador del hogar, todas esas semanas se le van a sumar a su número de semanas que usted había trabajado en una empresa. Todas esas semanas se suman y entonces ya hacen ese periodo laboral con la suma de esas semanas, y la cuarta parte del total de este periodo laboral es la que ustedes tienen de conservación de derechos a partir de su última fecha de baja de cualquiera de estos esquemas. Ese es el mensaje de esta plática, un detalle muy simple, pero es importante porque a veces se confunden ustedes y pueden tener esa duda, esa confusión que no les deja determinar correctamente su plan. Pero para eso, como siempre se los comento y siempre les hago la invitación a que realicen su plan de pensión en una planeación de pensión, en una proyección de pensión. Realícenlo porque es muy importante, es determinante para que ustedes tengan un buen camino en este proceso de pensión. Y como siempre, pues aquí aparecen en nuestra plática, en nuestro tutorial, los datos de contacto, como son nuestro WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, y el correo electrónico, que es capitalhumano@gmail.com. Nos pueden contactar a través de esos medios. El contacto directo ya en la asesoría o en la planeación es conmigo, pero primero tienen que contactar este servicio y directamente pues la estrategia la platicamos juntos, las dudas se las aclaro directamente y estamos en contacto a través, puede ser de una asesoría telefónica, de una videollamada, de una asesoría presencial, como ustedes lo requieran, estamos en contacto. Y muchísimas gracias por su atención. Siempre es un gusto poder disipar algunas dudas que ustedes tengan a través de que vean el tutorial o a través de que contraten pues alguna asesoría o alguna planeación. Muchas gracias por su atención, por suscribirse. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like si les gustó, compártanlo por favor a todas las personas que crean que les es de utilidad. También a nosotros nos ayuda que comenten en los tutoriales. A veces no respondemos todas las preguntas porque son muchas, pero sí las leemos para darnos cuenta cuáles son sus inquietudes, cuáles son esas dudas que tienen y poder tomarla en una plática como esta. Es sencilla, pero creo que muchos de ustedes tenían esa duda y si no, bueno, confirman qué es el periodo de conservación de derechos y se aplican estos esquemas en los que ustedes estén cotizando en este momento. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Nos estamos viendo en un próximo tutorial, primero Dios. Y únicamente les quiero comentar como algo adicional, como lo hacemos en algunas de estas pláticas, algún tema, algún punto. Y en este caso es el que cuando nosotros estamos rodeados siempre de nuestra familia, de nuestra gente más querida, pero estamos rodeados también de otro tipo de gente, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos. Hay que aprender. Creo que uno de los caminos para que siempre sigamos creciendo, pues hasta que nos muramos, ¿verdad? Porque realmente siempre se va a seguir aprendiendo, pero es eso, aprender de toda la gente se puede aprender algo, hasta incluso de las personas, pues que a veces nos damos cuenta que no tienen muchas virtudes, desafortunadamente, pero también estamos rodeados de muchas personas con tantas capacidades y tantas cualidades que siempre se puede aprender de ellas y también podemos aprender de errores que no quisiéramos que nadie cometiera, pero que desafortunadamente a veces hay personas que cometen errores y lo más inteligente que podemos hacer nosotros es experimentar en cabeza ajena
Contrario a lo que siempre se ha dicho, no se experimenta en cabeza ajena. Yo creo que lo más inteligente que podemos hacer es no tener que experimentar nosotros esas experiencias o esos errores que otros han cometido y aprender de ello, aprender de algo que alguien hizo y que desafortunadamente no tuvo un buen resultado, aprender que esa situación, esa condición, esa actitud no da los mejores resultados, aprenderlos y no hacerlos nosotros mismos o nuestra familia, nuestros hijos, transmitirles precisamente que hay que aprender las cosas buenas y correctas que vemos en mucha gente, pero también que hay que aprender de esos errores que otra gente comete y no esperar a cometerlos nosotros, sino aprender de ello y no hacerlo porque sabemos el resultado que pueden tener. Entonces aquí el mensaje de verdad que yo pues trato de enviarles es que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo de lo que nos rodea, cosas buenas para bien, cosas que nos son de utilidad, aprender cosas que no nos sirven, cosas que, o situaciones que no son buenas, situaciones que no nos dan buenos resultados, que desafortunadamente los vemos en otras personas y repito, de ninguna manera se desearía que personas cometan errores, lo que desearíamos es que menos de nosotros cometamos errores, esos errores que ya otros cometieron, hay que aprender que sirva de alguna manera pues esa situación que desafortunadamente han vivido otras personas, hay que aprender de ello para nosotros no vivirlo y que sirva de algo ese aprendizaje. Entonces, bueno, el mensaje de la manera más humilde puedo decirles, porque no tengo otra pretensión más que les sirva, más que sea de utilidad para ustedes, pues hay que aprender de toda la gente que nos rodea, las cosas buenas, las cosas que nos puedan servir para lograr nuestros objetivos, de ser mejores en todos los aspectos cada día. Pues ese es el mensaje, de verdad espero que les sea de utilidad, que les guste. Si no, bueno, pues no lo ven, ¿verdad? No le hacen caso. Pero si les sirve, y vamos a seguir comentando ciertas cosas, ciertas dinámicas que siempre les comento que vamos a seguir haciendo. Ya hicimos algunas, vamos a hacer otras, pero con mucho gusto pues les comparto porque he tenido la fortuna de aplicar todas estas dinámicas, estos temas con muchas personas afortunadamente y he visto los buenos resultados y de verdad que esa es la intención de comentarlo, de compartirlo con ustedes.